Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al acto de campaña de Unidos Podemos en Galapagar. Hemos traído aquí a 3 invitados, ahora haremos unas breves presentaciones. A continuación abriremos un turno para empezar el diálogo y abiertamente poder preguntar de uno en uno y conversar con nuestros invitados. El primero es Pedro Echevarría, que le vas a presentar tú en un segundito. Hola, soy Raquel, bueno, ya me conocéis casi todos, y yo quería presentar a Pedro Echeverría, Vitoria, que es de aquí de la Sierra, ha pasado su juventud aquí en Galapagar, aunque él es vasco, pues es pequeño, desde que era pequeño es ecologista. El primer contacto fue con Petra Kelly, que es una de las fundadoras del Movimiento Verde de Europa, y desde entonces pues ha ido luchando por un montón de distintos sitios, entre ellos pues bueno, la autovía de Lezarra, intentar buscar aunque sea un carril bici para su pueblo, hasta últimamente en UP, se presentó en las listas con Juntos por la Sierra y bueno, y ahora está en ECUO desde hace muchos años y es un activista completo y bueno, ya está. Bienvenido, Pedro. A ver. Presenta. Bueno, ella es Eva, que es Eva Abril, es nuestra candidata número 1 al Senado por la candidatura de Unidas Podemos. Defensora de los derechos LGTB, activista y una gran persona. Y bueno, no hace falta presentarla, yo creo que ella os presentará, luego lo veréis que es una gran persona. Y ahora os dejo a Lorenzo, que va a presentar a Lorena. Bienvenida, Eva. ¿Qué tal? Vale. Y la última invitada es Lorena Ruiz Huerta. La tolerancia a la corrupción y a la tortura son señas de identidad de este país, decía Lorena Ruiz Huerta hace unos años. Abogada, especialista en Derecho Penal y de Familia, profesora de Derecho en la Universidad, expresidenta de la Asociación Libre de Abogados, colaboradora con la plataforma No Somos Delito contra la Ley Mordaza, invitada habitual del programa de televisión Espejo Público en las mañanas 4, viceportavoz del Grupo Parlamentario de Podemos en Comunidad de Madrid, presidenta de la Comisión de Estado sobre Auditoría de la Deuda y miembro de la Comisión de Presidencia de la Comunidad de Madrid. Lorena, gracias por acompañarnos. Vale. Si os parece, os traslado ya al micrófono, hacéis una breve introducción cada uno y a posteriori abrimos ya el micro para toda la gente que hemos venido, ¿vale? Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Ante todo quiero agradeceros por la invitación, porque yo viví en Galapagar en mi media infancia y en toda la juventud. Me trae muy buenos recuerdos este pueblo. Aquí enfrente era donde yo venía a tomar mis birras, que era el Bar Los Arcos, y podría contar un montón de historias de este pueblo que tengo muy buenos recuerdos. Lo que quería comentar era que me gustaría que ahora mismo hiciéramos un minuto de silencio por las víctimas de Orlando y sobre todo porque ahora mismo hemos tenido un problema con un párroco en Villalba que nos han llamado hasta enfermos mentales y todo. Esto es lo que os pido, por favor, un minuto de silencio. Por favor. Gracias a todos. Como os cuento un poco, la bandera que he puesto del arco iris, que es la igualdad, es los colores que representan a todos por igual. Es mucho más que lo que es el tema gay. Para mí representa mucho más lo que es la igualdad entre todos y lo que tenemos que conseguir, una sociedad más justa y solidaria entre todos. Esta bandera para mí tiene mucho significado porque las primeras manifestaciones del orgullo que hubo en Madrid, que era cuando nos juntábamos todos unos 500 personas en la Plaza Sueca,
que estamos con el miedo de que había prostitutas, yonkis, historias que nos clavaran la jeringuilla por si tenía el tema de la infección del SIDA. Y lo que quería comentar es que esta bandera me lo regaló una persona que ya no está aquí, que era persona que estuvo en el PSOE, que era Pedro Cerolo. Un buen recuerdo para Pedro Cerolo, aunque estaba en el Partido Socialista. Yo reconozco que al final, tarde o temprano, vamos a ser compañeros de viaje, porque yo creo en la confluencia real y sobre todo creo que al final nos vamos a estar obligados a entendernos unos y otros para cambiar este país. Muchísimas gracias, y lo que quiero es en este país en que empecemos a avanzar y no a retroceder como hemos tenido en los últimos años. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo me voy a poner de pie porque hay mucha gente por ahí. Como estamos un poco bajos aquí, pues para que nos veáis mejor. Buenas tardes, Galapagar. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Gracias por elegir pasar la tarde de domingo hablando de política y reflexionando todos juntos y juntas con la diversidad de oferta cultural y descansativa que tiene probablemente la Sierra de Madrid, ¿no? Así que gracias por estar aquí esta tarde. Yo quería empezar recordando de dónde venimos. Hace 5 años que las primeras señas de la corrupción, las primeras señales de humo de la corrupción y la baja calidad de la democracia hicieron que las plazas se llenaran de gritos que no nos representan, no hay pan para tanto chorizo. Y en aquel momento los políticos que nos gobernaban, que se parecían mucho a los que nos gobiernan hoy, con una cierta chulería, nos dijeron: bueno, pues si queréis cambiar el sistema, ¿por qué no montáis un partido, os presentáis a las elecciones y a ver si nos las ganáis? Y lo que ha pasado después ya todos lo conocemos. Aquí en la Comunidad de Madrid, Podemos ha llegado hasta 21 municipios, está gobernando en 21 municipios y en algunos tan importantes como la Ciudad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid. Y nada más llegar, pues han hecho lo que hace alguien que llega a una casa nueva. Pues ha abierto las ventanas, ha limpiado el polvo, ha levantado las alfombras y nos han enseñado la corrupción que ha estado llevando a cabo el Partido Popular en los 24 años, por ejemplo, de gobierno del Ayuntamiento de Madrid. Y nos han contado cómo la M30, esa obra faraónica que llevó a cabo el alcalde Gallardón, pues estaba pagando 2 veces el contrato de limpieza de la M30 y hemos pagado 50 millones, por ejemplo, solamente en facturas de la luz. O en la Asamblea de Madrid, nuestra llegada a la Asamblea, en Podemos somos solamente todavía la tercera fuerza de la oposición, pero con ese trabajo modesto que ya estamos haciendo, hemos conseguido, por ejemplo, que la Asamblea sea un lugar más transparente, en el que la gente ya puede enterarse de lo que pasa en las comisiones de trabajo de la Asamblea de Madrid, porque lo puede seguir por Internet. Nosotros cuando llegamos le dijimos a la presidenta: oiga, ¿cómo es posible que esta Asamblea sea completamente opaca? No se puede ver, no se puede seguir el contenido, por ejemplo, de las comisiones de corrupción o de estudio de la deuda que hemos organizado los de Podemos al llegar. Y la presidenta de la Asamblea nos dijo: bueno, es que eso puede costar 90 millones de euros. Y nosotros le dijimos: pero si nos han dado ustedes un teléfono iPhone a cada diputado y solamente con un teléfono iPhone podemos retransmitir por streaming el contenido de las sesiones. Se puede hacer gratis con el avance de las tecnologías hoy en día, ¿no? Solo hace falta voluntad política y gracias a ese pequeño gesto ahora toda la actividad de la Asamblea se puede seguir y están colgadas en Internet todas las declaraciones de bienes de todos los políticos de la Asamblea, que también es una novedad que gracias a la presión de Podemos ahora se puede conocer. Si un político al acabar la legislatura se ha enriquecido más de lo debido o no. Y qué decir del Congreso de los Diputados, que a pesar de haber sido una legislatura muy corta de solo 4 meses, sin lugar a dudas, estos 4 meses el Congreso se ha parecido mucho más al pueblo al que representa de lo que se parecía antes, ¿no? Yo creo que lo que Podemos ha conseguido en estos 2 años de vida es maravilloso, todos estamos muy contentos y contentas de lo que ha hecho Podemos, pero seguimos diciendo: no es suficiente, es necesario ganar. Y cuando decimos que es necesario ganar, desde luego no es un ejercicio de soberbia ni de arrogancia, sino que es necesario ganar porque tenemos que transformar este país, tenemos que recuperar la política y devolvérsela a la gente. Ahora ya la política ha dejado de ser patrimonio de unas élites y unas elecciones generales como las que encaramos el próximo 26 de junio han dejado de ser la posibilidad de que una élite se recambie por otra. Ahora tenemos la posibilidad de que una organización como Podemos, que está simplemente poblada de gente común,
que ante un periodo de excepción, ante un periodo de necesidad como el que está viviendo nuestro país después de tantos años de saqueo, de política de saqueo del Partido Popular, sobre todo en nuestra región, hemos decidido organizarnos, dejar nuestros oficios, nuestra vocación habitual para entregarnos a la causa común de recuperar la política para la gente, y eso pues es algo verdaderamente extraordinario. Nada más por mi parte, os dejo con Eva y muchas gracias. Gracias. Bueno, lo primero, agradecer este set que nos habéis puesto, que claro, ya teniendo el catálogo de Podemos, pues va que ni pintado, ¿no? Que parecemos ya que estamos en una casita de Ikea, ¿no? Agradecer que las confluencias sean una realidad en todos los pueblos a los que he venido y con los que he estado trabajando en actos. Me parece que nos han desbordado unas expectativas de confluencia y que de verdad estáis creyendo en una confluencia y que es real, ¿no? Yo creo que por como se ha hecho el formato del acto, a mí me encantaría que tuviésemos el mayor tiempo posible para que preguntaseis, pero yo creo que es fundamental que hablemos del Senado. El Senado, que yo creo que es la primera vez que tenemos posibilidad de entrar en el Senado un partido con fuerza que no sea ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, y es la primera vez que se ha hecho un bulo para decir cómo se tiene que votar al Senado, ¿no? Y es para pensárselo mucho, ¿vale? Porque nos ha llegado por distintos métodos, fuentes y demás, que hay que repartir el voto del Senado para que no gane el Partido Popular. La primera premisa ya es un poco... ya a mí me llama bastante la atención, ¿no? Más que la furgoneta casi que tenemos atrás. Que también me lo llama un poco porque no me estaréis oyendo, ¿no? Pasará. Lo que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que saber es que cómo funciona el Senado. El Senado es una cámara territorial, en teoría, eso dice la Constitución, provincial, y lo que hace es que cada provincia elige a 4 senadores, pero cada partido político solo puede presentar a 3. Por eso vosotros veréis en la papeleta que solo tenemos 3 representantes de Unidos Podemos y así todos los partidos. El partido, por como está hecha la ley, el partido que gana las elecciones, es decir, aunque tenga un 26% y el siguiente un 24%, se lleva los 3 primeros senadores y el segundo se lleva el primer senador, o sea, el cuarto, ¿vale? Con eso que tenemos, pues que el Senado está compuesto por inmensa mayoría, siempre ha sido o del Partido Socialista o del Partido Popular, últimamente del Partido Popular. Si nosotros diversificamos el voto, lo que vamos a hacer es que siga siendo el Partido Popular o, en el mejor de los peor de los casos, que estemos votando a que haya un senador del Partido Socialista, que ya estamos presuponiendo que alguien del Partido Socialista es de izquierdas, que alguien del Partido Socialista quiere transformar la sociedad y que alguien del Partido Socialista nos va a apoyar en nuestras políticas, y parece, por lo que ellos dicen, que por ahí no van, ¿no? ¿Cómo se vota al Senado? Dejémoslo claro. Al Senado se vota, si somos de Unidos Podemos, cogemos la sábana de color salmón, marcamos las 3X de los 3 candidatos de Unidos Podemos y votamos. Así de sencillo y de claro. Se lo decimos a todas nuestras amigas, amigos, familiares y conocidos que no se olviden votar al Senado y que además nos voten a nosotros. Y si además podemos mandarle de vuelta un WhatsApp a ese que nos manda el vídeo típico de mira cómo se vota al Senado, diciendo esto es una mentira, es una falacia, no le hagas ni caso, pues estaremos intentando un poco desmontar todo lo que se ha creado, porque además nos va a perjudicar muchísimo. ¿Para qué sí que sirve el Senado? Si queremos transformar la sociedad, si queremos cambiar la Constitución, si queremos volver a modificar el artículo 135 para poner a la Constitución y además poner prioritariamente al pueblo antes que pagar la deuda, tenemos que pasar por el Senado y tenemos que tener mayoría en el Senado. Si queremos hacer un proceso constituyente, tenemos que tener esa mayoría en el Senado. O sea, que es fundamental. Porque lo que podría pasar es que nosotros quisiésemos hacer transformaciones, porque yo estoy absolutamente convencida de que el jueves, sí, yo ya estoy ahí. El jueves se vota, yo ya no sé ni dónde vivo ya. El domingo vamos a ganar estas elecciones, pero no solamente nos tenemos que conformar con ganarlas en el Congreso, en la Cámara Baja, sino que lo tenemos que ganar en la Cámara Alta, ¿vale? Porque si no, cuando llegue cualquier tipo de modificación que sea fundamental,
la van a echar para atrás y no vamos a poder hacer nada. El Senado tiene lo que se llama de la forma legislativa, que es la segunda lectura, ¿no? Se hacen las leyes, se leen por primera vez en el Congreso, pasan al Senado, si el Senado las echa para atrás, las devuelve otra vez al Congreso, y si el Congreso las saca adelante, salen adelante. O sea que es verdad que de manera legislativa con el Congreso pues podríamos hacer muchas cosas, pero hay muchas que no. Y también, aunque sea una institución absolutamente arcaica, porque no sé si sabéis de dónde viene, pero este Senado viene, pues por eso se llama Cámara Alta y Cámara Baja, y la Cámara Alta era pues de la aristocracia, que al final era quien le decía al rey si estos de la Cámara Baja pues estaban haciendo las cosas medio bien, regular o mal, y le decía al rey pues hazle mucho caso, poco caso, o no le hagas ningún caso a la Cámara Baja, ¿no? Y entonces es pues tiene ese toque de clasismo, ¿no? Que además, por ejemplo, si yo tengo, no sé si la buena o la mala suerte, yo creo que será la buena suerte de salir senadora, que yo hasta que no lo vea no me lo voy a creer, pues de repente voy a ser excelentísima hasta que me muera. O sea, es un nombramiento vitalicio, ya solamente eso da vértigo. Dice, ¿pero dónde me voy a meter, no? O sea, va a ser un poco extraño estar ahí dentro, además con lo que llaman que es un cementerio de elefantes, ¿no? Pero tenemos que tener claro que esta semana que empieza es una semana decisiva para el cambio, para Unidos Podemos. Las encuestas van a terminar dentro de muy poquito. Yo creo que se han publicado las últimas, ¿no? Yo creo que es este fin de semana. No va a haber encuestas, pero claro, tampoco va a haber cocina de esas encuestas, ¿vale? O sea, cosa que tenemos que tener en cuenta. ¿Pero qué nos estaban diciendo todas las encuestas hasta ahora? Que cada vez nos estamos acercando mucho más al Partido Popular. ¿Qué significa ganar al Partido Popular? No queremos, y Unidos Podemos no nos hemos unido para llegar a la institución y desde ahí gobernar, sino que hemos llegado como gente corriente que somos, haciendo cosas extraordinarias, que es lo que estáis haciendo vosotros aquí en este momento, que seguramente en este pueblo estáis rodeados de bastantes personas de derechas o casi de ultraderecha, pues sois tremendamente valientes, ¿no? ¿Y para qué queremos llegar a la institución? Pues para cambiarla, para hacerla más porosa, y sobre todo que yo creo que el otro día me hacía unas preguntas de por qué me meto hasta aquí, por qué cuando mi vida iba por otro lugar acepto estar en esta candidatura, y además lo acepto con muchísima ilusión, ¿no? Y lo acepto pues porque creo que hay cosas que no van a hacer otros por nosotros y que no tenemos que dejar que nos sigan escribiendo el guión y el relato de nuestra historia, y tenemos que hacerlo, tenemos que ser nosotros quien escribamos ese relato, ¿no? Y a mí me parece que el lunes 27, después de las elecciones, lo primero que tenemos que hacer es parar los desahucios en España, ir a la troika y decirle: no somos vuestros súbditos, estáis hablando con la cuarta economía más potente de la zona euro y no vamos a ser vuestros vasallos, y se acabaron las políticas que crean sufrimiento para nuestra sociedad, ¿no? También es cierto que casi nunca se habla de Europa, y eso Miguel Urbán siempre nos lo dice, que se habla poquísimo de Europa en España, y eso es una estrategia total y absoluta. Gracias. Bueno, pues está bien, tenemos fans, ¿sabes? Está guay. Pues, y lo que no se hable de Europa en España es absolutamente también una maniobra orquestada para que no sepamos lo que puede hacer Europa por los ciudadanos y ciudadanas. Lo que nos está diciendo Europa respecto a los desahucios, respecto a la pobreza energética o la pobreza infantil, nos dice que estos niveles de paro juvenil no pueden seguir así, y el gobierno lo desoye y de hecho nos hace eco. Nos dice que nuestra ley hipotecaria es absolutamente injusta y que hay que modificarla, y tampoco le hacemos ningún caso, y nos está diciendo que la pobreza infantil se ha disparado en España y que hay que tomar medidas para que eso cambie, ¿no? Pero claro, este relato no les interesa. Les interesa solo saber que el señor presidente del gobierno, que ya pronto será expresidente del gobierno, pues que ha prometido 8.000 millones de euros más que de recortes para educación y 4.000 o 5.000 para sanidad, y eso es lo que le interesa solamente esa relación que tenemos de súbdito con Europa, ¿no? Y hay una canción que a mí me encanta de Alicia Ramos que dice "Muérete tú", y en ese "Muérete tú" lo dice porque Christine Lagarde, no sé si sabéis quién es esta señora, es una señora de estas de perlas, una super señora, que dice que es capaz... Sí, la presidenta del FMI, sí. Pues esta mujer decía que
vivíamos por encima de nuestras posibilidades y es más, que vivíamos más de la cuenta los españoles. O sea, que si muriesen más pensionistas iría mejor el país. Y por eso Alicia Ramos dice, muérete tú, joder, sí que ya tiene una edad como para también entrar en esa tercera edad que ella quiere que terminemos, ¿no? Y ese es el modelo que nos han querido implantar. Y es tan sencillo como hacerle a los pensionistas que tengan que elegir entre comer o medicinas. ¿Y qué ha pasado durante la crisis? Que de eso tampoco habla nadie, que ha bajado la esperanza de vida en este país, que ha bajado varios puntos. O sea que al final esas políticas son tanatopolíticas, es decir, políticas de muerte, los recortes nos están matando y es lo que tenemos que parar. Y yo creo que mejor ya vosotros. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Muy bien, si os parece, hacemos intervenciones de 3 en 3. Es una petición sobre todo para dar tiempo a contestar, a pensarlo, ¿vale? Y pues no sé, que alzamos la mano, quien quiera, y vamos pasando el micrófono. Una vez hay 3, contesta la mesa y luego proseguimos, ¿os parece? ¿Quién querría hablar? Vale, 2 personas más, así que se atrevan de primeras. 2, una más, 3. Vale, pues Adela, Jorge. Vale, muy bien. Adela, todo tuyo. ¿Se lo pasáis? De los 50 puntos de mínimos a los que Izquierda Unida y Podemos y ECU han llegado de acuerdo, creo que se han dejado fuera cuestiones muy importantes como son las cuestiones del ecologismo y las cuestiones del feminismo. Cuestiones del feminismo que ciertamente deberían estar dentro de esos 50 puntos mínimos porque son la base que hace que muchos de esos puntos mínimos, como son la salud y la educación, puedan salir adelante en un país donde las mujeres siempre han llevado la carga de la salud y la carga de la educación. ¿No creéis que deberíamos dejar de lado ya ese buenismo que muchas veces tenemos y vamos a llegar al mínimo que luego llegamos al máximo y no haber empezado por un máximo, como es el feminismo desde el principio? Hola, no, yo lo que quería es referente a lo que has hablado y lo que dicen siempre, el miedo a que si vamos a Bruselas a decirles nosotros no somos los que estábamos y vamos a luchar por nuestra gente y tal, pues yo la verdad es que, o sea, siempre me refiero a lo que ha pasado con Grecia. Obviamente el pueblo griego no tiene nada de culpa de todo lo que le está pasando, porque la culpa la ha tenido, bien lo sabemos todos, tampoco Tsipras, los anteriores y los otros. Pero ¿quién nos puede asegurar que vamos a tener un mínimo de fuerza para que verdaderamente no nos ahoguen, lo mismo que han ahogado a Grecia, porque saben que si lo nuestro sale bien, detrás va a venir Italia, detrás va a venir Portugal, detrás va a venir, entonces, bueno, nosotros vamos a luchar, pero ellos son infinitamente más poderosos. Entonces, bueno, pues no sé, esa es mi reflexión. De todas formas, sigo creyendo que hay que ir y decirlo. Obviamente, no es que me dé miedo, pero sí un poco de temor de bueno, pues eso, que no nos pase lo que a los pobres griegos. Sí, yo le quería hacer una pregunta a Lorena. Yo soy afectado de un ERE, el ERE de Telemadrid. Fuimos despedidos 861 personas y unas 60 personas hemos ganado por vulneración de derechos fundamentales el despido nulo y otros improcedentes, ¿no? Entonces, yo recuerdo de cuando a las municipales, en un acto que estuviste con Manuela Carmena, yo le pregunté a Manuela Carmena por la lotería que es son los juzgados, ¿no? Ella dijo que bueno, que sí, en un principio mejor en primera instancia. Es una lotería el que te toque un juez más progresista o menos progresista, porque de los 50 vulneraciones de derechos fundamentales, cada persona hemos tenido casi una sentencia diferente y depende del juzgado que te toque.
ella me dijo que eso lo corregía el Tribunal Superior de Justicia, lo corregía los tribunales superiores. Pues te puedo decir que después de otros 50 juicios, los tribunales superiores hacen cada uno lo que quieren, ¿no? O sea, que vas a un juzgado y es una lotería. ¿Qué se puede hacer? Si lleváis alguna medida en el programa para cambiar esto, para que la ciudadanía no sienta que depende de qué juez te toque, tu resultado ante la justicia va a ser igual o diferente. Quería comentar en el tema de la ecología, en las elecciones que hubo en diciembre, con el resultado de Podemos, lo que pasó con Equo, es cierto que se creó un grupo de una comisión dentro del Parlamento en que eran todas las posturas ecológicas, tanto feminismo como ecología. Ahí estaba un grupo de gente que se creó comisiones, que puede incluir a Juancho o a Rosa Martínez. Incluso nos llamaron directamente a la gente de Equo para colaborar en estos procesos, qué tipo de ecología íbamos a ir. Hemos colaborado muchísima gente en estos procesos, tanto feminismo como ecología. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que la sensibilidad ecológica en este país, desgraciadamente, no está sensibilizada a lo que es comparado a otros países. Es una labor muy importante que nos falta por hacer. Tenemos nuestras discrepancias, los tres partidos, pero lo que es una realidad, los tres estamos convencidos que tenemos que cambiar la forma de producción de este país. Por eso yo, por parte de Equo y por lo que he conocido a compañeros tanto de Podemos como de Izquierda Unida, Unidad Popular, es que realmente esto, en el momento que estemos, como estemos dentro del Parlamento, una asignatura pendiente que tenemos es tanto la ecología como el feminismo, y vamos a desarrollar otras políticas ecológicas que hace falta en este país. Os invito, porque por parte de Equo, todo el mundo, tanto simpatizantes como afiliados, pueden colaborar en las comisiones que va a haber en el Congreso de los Diputados en el día de mañana, a partir del día 27, para colaborar todos los que tienen esta conciencia ecológica. Esta es la única respuesta que os puedo dar, porque la realidad es, nosotros sí creemos en la horizontalidad y en las primarias continuamente. Y esta es una labor que el día 27... muchos de los que estamos aquí vamos a ser conscientes de que vamos realmente a cambiar y hacia qué modelo queremos ir todos. Digo yo, los que estamos en la confluencia. Porque la confluencia ahora mismo es un paso, pero vamos a ser capaces de hacer un paso más para que el día de mañana vayamos todos más unidos todavía y vayamos invitando a todas las pluralidades que haya, tanto ecológicas, sociales, que hace falta en este país. Nada más. Sí, así que vamos, yo, ¿cómo te llamas? Margarita. A ver, yo creo que es verdad, tienes toda la razón en lo que has dicho, que al pueblo griego... al pueblo griego se le ha castigado porque es verdad que no tiene el peso en Europa que puede tener España, ¿no? Pero sí que es verdad que lo que planteaba el gobierno de Tsipras sí que se podía hacer, pero no han querido hacerlo porque iba a ser como un acto ejemplificante para los demás y podía tener ese efecto llamada. Lo que pasa es que yo creo que España es muy diferente por el peso que tenemos, o sea, como cuarta potencia que somos económica en Europa, y además también ten en cuenta que, por ejemplo, Portugal está mucho más en la línea que podríamos llegar a estar nosotros el domingo, y que ya no solamente sería eso, ya somos más, ¿no? O sea que, pues eso, que solo no, pero con amigos puedes, y esto es así. Entonces yo creo que tenemos que intentarlo, y que sobre todo yo creo que además lo que no podemos es tener a un presidente y a un gobierno que lo que hace es ponerse siempre del lado de los poderosos, ¿no? Dando la espalda total y absolutamente a los ciudadanos. Entonces, con que hubiesen hecho algún gesto más, pero es que no han hecho ningún tipo de gesto, o sea, es que han sido súbditos totalmente de Europa, ¿no? Y yo creo que sí que se pueden hacer muchas más cosas de las que se han hecho, y que tendremos la fuerza como para hacerlo. O sea, y yo creo que vamos a ser, de hecho, un referente, ¿eh? De hecho, ya somos, por ejemplo, Ada Colau es un referente en el mundo. Yo creo que cuando el New York Times habla de ella y habla maravillas, pues hay muchos que se asustan, ¿no? Y no la ponen de radical en absoluto, ¿eh? Y de lo que están hablando cuando hablan de Ada Colau en el extranjero es de lo beneficioso que son
los liderazgos femeninos y de qué manera se gobierna con unos liderazgos femeninos. Y en absoluto se puede decir que en Estados Unidos sean filoterroristas, sí, ni filoterroristas ni filocomunistas, ¿no? Ni venezolanos. O sea, que lo tenemos todo. O sea, que yo creo que vamos bien. Bueno, yo antes de contestar a la pregunta, ¿cuál es tu nombre? Jorge de Justicia, me gustaría también un poco añadir a tu pregunta sobre feminismo, que bueno, yo estoy completamente de acuerdo contigo y creo que el feminismo siempre es la gran asignatura pendiente y también lo es en Podemos, lamentablemente. O sea, yo creo que a Podemos, aunque tenga una organización y unos principios a los que aspira a ser una organización feminista, todavía no lo es. Yo creo que la demanda, como decía ahora mismo Eva, de feminización de la política, o sea, tenemos algún liderazgo como el de Ada Colau, pero es extraordinario, o sea, es verdaderamente escaso y sigue siendo algo extraordinario. Creo que feminizar la política es imprescindible, o sea, no solamente que tengamos que ser muchas más las mujeres que estemos en primera línea, muchas más ocupando el 50% que nos corresponde y estando nosotras en la primera línea de decisión política y económica, precisamente para llevar a cabo esas políticas que tienen en cuenta cuál es la situación de las mujeres en el mundo, que siempre es la de la precariedad, la de los trabajos precarios, la de estar sobre representadas en el espacio privado y no en el espacio público. Y en ese sentido yo creo que dentro de Podemos el área de igualdad sigue dando una batalla diaria, o sea, desde estar protestando porque los carteles de los actos electorales no sean todo de hombres, o sea, los actos centrales de campaña siempre hay que seguir diciendo, oye, que hay 5 hombres y una sola mujer, que tiene que ser paritario, o sea, que hay una constante pelea. Yo creo que a mí lo que me da esperanza es saber que tenemos grandes y estupendas, espléndidas feministas dentro de nuestra organización, pero que lamentablemente Podemos es una organización que está dentro de una sociedad que todavía es patriarcal, que todavía es machista y a la que le queda mucho camino por recorrer. Entonces creo que el feminismo tiene que ser algo que no perdamos de vista en ningún momento, pero que, claro, pues es la hermana pobre todavía, ¿no? Le queda un montón. Con respecto al tema de la justicia, bueno, este país tiene una separación de poderes y, afortunadamente, el poder ejecutivo y legislativo, en el que nosotros y nosotras ahora estamos en algunas partes del legislativo, aspiramos a estar en el ejecutivo, no nos podremos meter jamás en las decisiones judiciales, lo cual es, aunque a veces haya decisiones judiciales lamentables, una buena noticia de salud democrática, ¿no? Es sobre ese principio que descansa. ¿Qué podemos hacer desde los poderes legislativos y ejecutivos para que la justicia mejore? Mucho. Podemos desde dotarla de medios para que la justicia funcione mejor y no como le pasa ahora, que está absolutamente atascada y además creo que de una manera absolutamente consciente y hecha a propósito por parte del Partido Popular, ha dejado a la justicia y el Partido Socialista en gobiernos anteriores abandonada y sin dotación de medios, precisamente para que casos de corrupción de la clase política se queden ahí sin medios para poder ser juzgados e investigados y que los políticos se vayan de rositas gracias a las dilaciones indebidas, gracias a la prescripción de los delitos. O sea, por supuesto hay un elemento consciente porque la justicia no da réditos electorales y está abandonada. Entonces podemos dotarla de medios y podemos hacer otra cosa muy importante también, que es que los altos órganos judiciales del Estado, que ahora mismo están politizados, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y de todas las comunidades autónomas, son órganos que eligen a sus magistrados con decisiones políticas. Y eso hay que modificarlo, porque hasta ahora ha sido simplemente un intercambio de cromos entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, que se han hecho este intercambio de favores y nos encontramos con que las altas instancias de los jueces, del Poder Judicial, adoptan decisiones políticas que favorecen a la clase, a los políticos, y eso hay que modificarlo. Eso está en el programa electoral de Podemos y eso mejorará la calidad de la justicia. Ahora, encontrarnos con resoluciones judiciales mejores y peores, pues lamentablemente es algo que no está más que al alcance de un poder judicial. También se puede modificar el sistema de acceso a la carrera judicial para que los jueces sean más progresistas, más sensibles a la realidad social. Yo creo que no puede ser que un juez acceda a una profesión en la que tiene tantísimo poder por la vía de estar encerrado estudiando temas en una biblioteca durante años y años, ¿no? O sea, yo creo que, como decía muy bien Manuela Carmena, que creo que es de las cosas más interesantes que yo le he escuchado, los jueces tienen que tener otros muchos conocimientos más importantes que el propio derecho. O sea, un juez lo que tiene que saber es escuchar
mediar, resolver conflictos y tiene que saber más psicología que tantos temas de memoria, ¿no? O sea, cosas así para mejorar la calidad de la justicia, sí, pero entrar en las decisiones judiciales, no. ¿Cómo? Vale. Raquel está ahí. ¿Quién quiere hablar? 3 personas, así para empezar. Por ahí tengo una. 2. Animaos, porfa, que es un día y ya, ¿eh? Y habías pedido tú. Pues empiezas tú, después... ¿Quién ha sido? Fernando. Y vale, pues cuando quieras. Hola, yo quería que hablarais un poquito del programa Animalista. ¿Qué programa se ha hecho y qué intenciones tiene? ¿A quién? ¿Quieres el segundo? ¿Quién ha pedido? Hola, hola. Sí. Yo simplemente una precisión sobre el Senado, a Eva, que aunque es un bulo, yo lo vi en cuanto lo mandaron y para la Comunidad de Madrid creo que no es interesante, igual que para las grandes ciudades o grandes comunidades. Yo creo que sería una experiencia maravillosa, justamente por lo que has comentado, por el sistema de elección, que si en todas las provincias de Castilla y León y Castilla-La Mancha, que eso sí que ahí es los 3 senadores o los 3 senadores van para el PP o 2 para el PP y 1 para el PSOE, sí que sería interesante. No sé quién es la tercera. Sí, a mí me gustaría conocer un poco vuestra opinión sobre Ciudadanos. Yo quería comentar lo primero que me han comentado mis compañeras para que comente yo en el tema del programa Animalista. Quiero comentar que se ha hecho un buen trabajo, que realmente en Unidos Podemos lo que es la base fundamental, una de las partes fundamentales es en el programa Animalista. Se está hablando, una de las partes muy fundamentales es, porque eso hay que leerlo muy despacio, uno de los artículos que era que se va a reivindicar totalmente los derechos de los animales. Luego también se pide otra cosa, que es el referéndum para el tema a nivel nacional, que sea vinculante al tema de taurino, de los toros, que también es un tema que se está hablando, pero más o menos, pero lo que sí es una realidad es que es el primer programa para mí realmente muy al 100% que lo comparto, lo que es el programa Animalista en Unidos Podemos. Una de las cosas muy buenas del programa de Unidos Podemos es que uno de los programas que tenía muy desarrollado en el tema del programa Animalista proviene de lo que era Unidad Popular. En Unidad Popular se presentó un buen programa animalista, que eran los únicos que teníamos en diciembre. Afortunadamente, esto en derechos de los que viene párrafo por párrafo de lo que es el programa animalista, ahora mismo está dentro de lo que es Unidos Podemos. Yo cada vez estoy más convencido que la confluencia nos va a venir muy bien. Ha sido positivo en muchos temas que realmente teníamos puntos negativos y positivos de lo que es en los 3, pero lo que es una realidad es que más que restar tenemos que sumar para que este proyecto vaya adelante punto por punto. En cuanto a Ciudadanos, yo con Ciudadanos hay cosas que puedo, sinceramente, hay cosas que en Ciudadanos puedo compartir y otras no puedo compartir. Por supuesto, no voy a votar a Ciudadanos, faltaría más. Pero lo que es una realidad es que Ciudadanos ahora mismo están jugando a 2 bandas. Por un lado van de liberales, por otro lado van de socialdemócratas. Realmente yo no sé cuál es la realidad de lo que es Ciudadanos. Ciudadanos, lo mismo que otros partidos nuevos, hablaban de lo que era la horizontalidad, lo que era todo transversal. Desgraciadamente han pasado a otro lado, que ahora es la vieja política que se está utilizando como se ha utilizado siempre. No caigamos en el error en Unidos Podemos, desde mi punto de vista personal, de que nos parezcamos a las viejas políticas. Por eso yo pido que realmente todos los ciudadanos, no el Partido Ciudadano, todos los que estamos aquí, colaboremos en este proyecto para que en verdad sea lo más posible horizontal y transversal. Porque si no hacemos esto,
Para eso nos vamos a ir todos a las viejas políticas que hemos estado durante 30 años y es el error que hemos cometido todos. Ahora más que nunca tenemos que ser abiertos a que no nos parezcamos a lo que éramos realmente hace en estos 30 años que política se ha hecho. Porque es muy bonito hablar, el espíritu Quinceme, es muy bonito hablar de que somos transversales y horizontales. Dejemos de palabras y hagamos hechos, que realmente se nos vea que estamos cumpliendo realmente con el destino, con todos los ciudadanos de a pie. Porque si Sí. ¿Ahora me oís? La historia es que el sueño de mi vida siempre ha sido durante un montón de años, colaborando en el Partido Verde, es realmente en que hablemos de personas, no hablemos de siglas, que vayamos, tenemos la necesidad de utilizar unas siglas, pero vayamos más por encima de las siglas, que vayamos a realizar nuestros sueños como ciudadanos y como personas. Este es el sueño que he tenido durante un montón de años, porque realmente no merece la pena que hemos estado durante un montón de años divididos por cuestiones que no vienen a cuento. Tenemos que estar más que nunca unidos y que estemos todos realmente apoyándonos en que lo que en verdad necesitamos. Yo veo día a día en Villalba, puedo hablar en Villalba, gente que está pasando muy mal, gente que está pasando hambre, y los únicos que no nos van a arrebatar es lo único que nos queda, que seamos libres, que no perdamos la dignidad como personas. Eso es lo que yo realmente quiero como ciudadano. Y el día 26 que todo el mundo que vote con su conciencia lo que quiera hacer. Pero lo que sí es verdad, yo no aspiro a ganar, yo aspiro a concienciar, a que la gente vaya cambiando, y en el momento que la gente vaya cambiando y concienciando con un contenido real, allí es cuando avanzaremos realmente la sociedad. Ganar por ganar, en mi punto de vista, no es así. Yo lo que quiero es cambiar la sociedad realmente. Nada. Bueno, la pregunta sobre qué pensamos de Ciudadanos, a mí me gustaría recordar que en el año 2014, cuando Podemos, a pesar de que las encuestas no nos daban ni un solo eurodiputado en las elecciones al Parlamento Europeo, y Podemos de pronto sacó 5 diputados, y la clase política empezó a asustarse mucho de que este movimiento, que nadie sabía de dónde había salido, parecía que era peligroso y que la cosa iba en serio. En una reunión del Círculo de Empresarios apareció el presidente del Banco Sabadell diciendo: necesitamos un Podemos de derechas, ¿no? Y bueno, Ada Colau siempre explica que este Podemos de derechas, que para, por ejemplo, la región de Madrid parece que es algo nuevo que surgió, Ciudadanos surgió como el nuevo Podemos de derechas, es una cosa ya muy vieja en Cataluña. En Cataluña tienen 10 años de vida. Y yo creo que, bueno, a estas alturas de la partida, en la que tanta gente nos hemos interesado por la política, nos hemos formado y estamos cada vez más conscientes, más despiertos y mejor informados, sabemos perfectamente que transformar un país no es posible si no se cambia la política económica. Ciudadanos es un partido con el que, desde mi experiencia en la Asamblea de Madrid, en contadas ocasiones nos hemos podido encontrar para adoptar algunas medidas que no tengan nada que ver con cambiar la política económica. Yo tampoco estoy de acuerdo, a veces escucho decir que no estoy de acuerdo con Pablo Iglesias, no me atrevo a decirlo, o sea, estoy de acuerdo en todo con Pablo Iglesias, pero tengo mis dudas sobre que podamos ponernos incluso de acuerdo con un partido como Ciudadanos en materia de regeneración democrática cuando sostienen con su voto el gobierno más corrupto del Partido Popular, que es el de Madrid, junto con el de Valencia, y en Andalucía sostienen al PSOE de Andalucía, que es el peor partido socialista.
Es decir, y además de esto, Ciudadanos ha venido para no hacer ni un solo cambio en la política económica de este país y para ser el recambio del Partido Popular en caso de que la derecha se canse de una corrupción tan absolutamente grosera y ostentosa como es la que lleva a cabo el Partido Popular, tener ahí en la reserva un partido que asegura que se van a seguir llevando a cabo los dictados neoliberales y la política de la troika de la Unión Europea. Entonces, eso es Ciudadanos, un partido neoliberal que viene a sostener las políticas económicas que dicta la troika, cada vez más neoliberales, y a cargarse el estado de bienestar. Además de la última experiencia de ser el partido más machista del arco parlamentario, ahora que han salido el tema del feminismo, esta semana, hace un año intentaron cargarse la Ley Integral de Violencia de Género, y esta semana en el Parlamento de Madrid nos han traído un tema que es delicado, que es el tema de la custodia compartida impuesta en los casos de divorcio, ¿no? Es un tema que ya digo que es una cuestión sensible, pero que en el movimiento feminista ya está claro. Es decir, la custodia compartida es una magnífica cosa cuando se elige libremente entre las partes, pero cuando se impone trae muchísimos problemas y sobre todo trae mucho malestar en los niños y las niñas, que es lo que tienen que ser el objeto de cuidado. Bueno, pues eso es Ciudadanos, un partido neoliberal y además muy machista. Sí. Sí, yo además, primero sobre lo del Senado, yo creo que se pueden hacer cuentas respecto a si es posible o positivo tener otros senadores en otras provincias, ¿no? Pero pensemos que eso, de verdad, lo que he dicho al principio, que eso jamás se lo ha pensado el Partido Socialista y el Partido Popular, que el Partido Popular sabe que los suyos son los suyos y que los otros no van a ser nunca los suyos, ¿no? O sea que tengamos cuidado con eso, porque yo creo que los experimentos con casera mejor, ¿no? Y lo que sí que se ha intentado hacer es, en la Comunidad Valenciana, lo que se ha intentado es que hubiese una lista conjunta al Senado, que es distinto, que era que Podemos por un lado, Esquerra Unida por otro, Compromís y el Partido Socialista se pusiesen de acuerdo para llevar una lista conjunta al Senado y así unir ese voto y que se votase a las 3 personas, ¿no? Y que esa sí que sería la forma de unir el voto, que ahora mismo pues está cada uno en su nicho de voto, ¿no? Yo respecto a Ciudadanos estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Lorena y es lo que dice Ada Colau, porque además mi pareja es de Barcelona y sabe perfectamente lo que ha hecho Ciudadanos en Barcelona y en Cataluña, o sea, el peligro que tiene Ciudadanos es como si dijésemos que son la nueva de Orange is the New Black, es decir, es el naranja que es el nuevo negro, ¿no? Para los mercados. Es decir, lo que quieren es que parezca nuevo para que no cambie nada, ¿no? Que sea el recambio de moda, pero que tienen un peligro en lo que realmente dicen y cómo meten su discurso de una manera súper suave, que a mí el otro día me decía una que además la tenía por inteligente, una vecina, sacando el perro, me decía: no, si yo os voy a votar, pero ¿por qué no queréis saber nada de Ciudadanos? Que es como... Y claro, me quedé asustada porque por un lado era absolutamente contradictorio que te digan yo os voy a votar porque quiero votar a Unidos Podemos, pero ¿por qué? No entendía cómo no tenemos absolutamente nada que ver Ciudadanos con Unidos Podemos. Y yo le dije, es que en muchas cuestiones es la ultraderecha de este país. Y es así de sencillo, no es el centro. Quieren ganar el centro con unos modos de centro y con un fondo de ultraderecha. O sea, cuando nos están diciendo que la violencia de género se tiene que llamar violencia doméstica, está yendo a la esencia del machismo más rancio que sigue perpetuando la violencia estructural hacia las mujeres, hacia las personas diversas, etcétera, etcétera. O sea, que no nos engañen. O sea, que Ciudadanos es la derecha más derechona que ha salido vestidos de nuevo, pero que vamos, o sea, que no, que es eso. Absolutamente eso. Y yo creo que no había ninguna más. ¿Otras 3 más? ¿Y llamamos 4? Y así, venga, vamos aumentando. Manos, por favor. Vale. Vamos a empezar con Félix. ¿Quién me la voy a pedir? Emilia. Espera. Hay muchas manos. Vale. ¿Tú puedes esperar a la siguiente? Vale. Tú vas en la siguiente. Va a ir él, luego tú. ¿A quién he visto? He visto a esta chica y Michael Jordan. Vale, eso es. Vale, vale. Pues vamos por aquí. Muy bien.
Sí, yo casi iba a ligar un poquito lo último, lo de con Ciudadanos, y para cambiar el tercio a algo que creo que es vital, que es la economía y el trabajo. Y me parece que ahí es donde está mucho es decir, es donde sí que tiene más sentido esto. Sobre todo por Lorena. Hay un tema que es la soberanía. Se habla mucho, incluso hay estos grupos, incluidos Ciudadanos, habla mucho de que son absolutamente, constitucionalistas, y dicen los constitucionalistas. Entonces, en la propia Constitución hay un artículo, el 100 y pico, que no me acuerdo del pico, que dice que el Estado puede y debe intervenir en la economía en beneficio público, para defender el interés público. Y hay otro que es el derecho al trabajo. Todos los ciudadanos españoles tenemos derecho a trabajo. Entonces, y luego están los derechos universales, es decir, la economía como derecho, que esté controlada por los estados, y que el derecho de todos los ciudadanos a tener trabajo, un trabajo digno, me parecen vitales. Y yo hablo un poco del programa, de los 50 puntos, y también más allá del programa, cómo podemos legalmente hacer valer algo que está en los derechos humanos y que está incluso hasta en la propia Constitución, que dicen defender, pero que luego es mentira. O sea, es para símbolos, o como estos que han pasado por ahí dando gritos, que se sienten muy patriotas, pero traicionan los derechos y a la gente del país. Hola, buenas. Lo primero, muchas gracias, porque yo vengo de Rivas, vengo aquí de pasada simplemente, he visto esto y he dicho, hay que aprovechar, hacer unas preguntillas y deshacerlas e irme dentro de poco. Lo primero que quiero decir es cómo podéis convencer a un ex militante de Izquierda Unida, como soy yo, que no ha visto, y de hecho que en la consulta de Izquierda Unida ha votado que no a la unión esta, simplemente porque no la veía claro, y aún así sigue sin verla claro, entre otras cosas porque antes ha hablado el compañero de que hay que crear conciencia y todo eso. En cambio, Podemos, una de las cosas que ha hecho ha sido vaciar las calles. Yo quiero saber también cómo vamos a crear conciencia en la gente si no salimos en las calles. Creo que eso es algo que Izquierda Unida y otros movimientos sociales hizo, y es algo muy importante que Podemos nos ha quitado. Luego también quiero decir otra cosa a raíz de esto, que se habla de regeneración democrática, etc, y volvemos a lo mismo, regeneración democrática, pero es que se han hecho unas listas en las que no ha habido ni primarias, ni ha habido nada, simplemente se ha impuesto candidato, pues a raíz de lo que ha querido aquí el querido Pablo. Entonces, nada, simplemente si me podéis responder a eso, muchas gracias. Hola, buenas. A ver, yo solamente quería preguntar, yo quería preguntar dos cosas, pero las voy a preguntar en una sola pregunta. Y la primera, que yo creo que a todos nos interesa, es ¿qué piensa hacer vuestra unión contra todos los corruptos que nos han robado? ¿Qué se va a hacer? Porque hay muchos que todavía están encubiertos, entonces me interesa sobre todo qué va a pasar con ese dinero que se han llevado a bancos suizos. Me interesa saber porque nos han recortado millones y millones. Yo soy estudiante y estoy en la puta ruina. Entonces, quiero saber qué va a pasar con la educación, con la sanidad, con las pensiones, con el futuro en general, y qué nos va a esperar a los estudiantes como yo, que nos estamos matando por conseguir buenas notas y que luego nos tenemos que ir al extranjero. Y yo no me quiero ir porque yo soy española y me quiero quedar en España. Entonces, quiero saber qué vais a hacer contra los corruptos, cómo vais a hacer que nos devuelvan lo robado y qué vais a hacer para que nosotros podamos seguir aquí con una buena calidad de estudios, con una buena calidad en sanidad y con un buen trabajo, por supuesto. Hola, yo no voy a hacer una pregunta concreta, el tema de educación ya lo ha incluido ella y yo quería que nos hablarais simplemente sobre la Iglesia y la educación dentro del programa de Unidos Podemos. Gracias. Bueno, voy a empezar por este chico, el vecino de Rivas, de los Chicago Bulls. ¿Cómo es tu nombre? Es que no te oigo. Lukman. Muy bien, Lukman. Parece perfecto. A ver, yo te lo digo desde mi punto de vista, que he sido militante de Izquierda Unida durante 10 años, he sido coordinadora de Izquierda Unida en Aranjuez durante 9 años
he representado a Izquierda Unida durante 4 años en el Ayuntamiento de Aranjuez como concejala única, y entonces era portavoz de Izquierda Unida, y he formado parte de la presidencia de Izquierda Unida Comunidad de Madrid durante 4 años. Y creo que entiendo por una parte que tengas pues algún tipo de resquemor, sobre todo yo creo que hay una parte de los militantes y de las militantes de Izquierda Unida que creemos que podemos perder nuestra entidad, pero yo también te diría que yo me lo planteé como que a mí me sirve de muy poco tener intacta mi corazoncito, ¿no? Y mi ego, tenerlo intacto con un 3%, pero que no llego a ningún lado, pero que prefiero guardarme un poco el orgullo y llegar al 20%, 22% y terminar con los desahucios. Para mí es fundamental. Porque creo que la política, y yo que he estado durante 4 años teniendo a 14 concejales en mi contra del Partido Popular y yo sola, la política tiene que servir para cambiar y transformar la sociedad. Y Izquierda Unida no podíamos solos. Entonces, a mí me parece que podemos, o sea, yo creo que hay cosas que limar, pero lo que no podemos estar es fijándonos en ese 3% que nos separa siempre y no viendo ese 97%, ¿no? Porque hay gente que no puede esperar. Porque esa chica no puede esperar a que cambie la educación y que pueda pagarse los estudios. No puede esperar. Y porque no podemos esperar a que nuestros mayores sean bien atendidos, o no podemos esperar a que no haya escuelas públicas y que nos obliguen a llevar a nuestros hijos y hijas a concertados, donde además les van a dar una educación absolutamente adoctrinada, y no podemos dejarles. Es que tenemos que pararlo ya. Y con esto me voy por aquí con lo de educación. El programa de educación, lo que estamos diciendo es que la prioridad absoluta son los colegios públicos y que cada vez se van a ir quitando los conciertos educativos, ¿vale? Esa es la prioridad que tiene el programa, y que además está en los 50 puntos. Además, vamos a respetar la ley, es decir, que no vamos a hacer que haya colegios que puedan segregar a alumnos y alumnas, porque la ley no lo permite, ¿vale? Y que vamos a derogar la LOMCE, que yo creo que es fundamental. Con eso nos podíamos dar con un canto en los dientes. ¿Y cuál era la otra pregunta? La iglesia y la corrupción, ¿no? No, bueno, primero a la pregunta de este compañero que tú no... Félix. Pues feliz. Yo creo que cuando tenemos una Constitución que permite que el Gobierno intervenga en la economía, y cuando tenemos una Constitución que tiene un derecho que no es fundamental, es un de otra categoría, un poquito inferior, el derecho al trabajo, lo que tiene que hacer un Gobierno digno y legítimo y que lleve a cabo el mandato de representación ciudadana que tiene es hacer cumplir la Constitución. Es tan sencillo como eso. Simplemente con cumplir la Constitución como está ahora, eliminando el artículo 135, notaríamos un cambio en la política espectacular. Si el Gobierno le dijera, por ejemplo, a las compañías eléctricas, tenéis obligatoriamente que dar un servicio público, un servicio que garantice que todas las personas en esta sociedad tienen acceso a la energía eléctrica y a unos suministros básicos, porque si no, se tomarán medidas al respecto, como la Ley 25 que ha presentado Podemos en el Congreso de los Diputados en estos 4 meses, que no se ha podido tramitar, que no ha podido salir adelante, pero que garantiza que todas las personas tengan ese acceso, porque precisamente las eléctricas también tienen una deuda con el Estado millonario, ¿no? Se trata de un gobierno que ejerza sus funciones con fuerza, y eso solamente se consigue cuando los gobernantes no tienen deudas con las grandes compañías eléctricas, porque no están esperando una puerta giratoria a la que después se puedan ir a colocar, o cuando no tienen deudas con la banca, como es el caso de Podemos, que se ha financiado sin un solo euro de los bancos y sin pedir ni un solo favor a las grandes compañías. Podemos no tiene deudas con nadie, y por eso, de verdad, es la garantía de que va a poder gobernar para la gente y hacer cumplir la Constitución. Si bien yo creo que una de las razones por las que necesitamos también ganar el Senado es porque creo que está en una demanda ciudadana, y está desde luego en la intención de Podemos, que la Constitución
hay que reformarla. ¿Y qué tienen que pasar? Hay que ampliar el catálogo de derechos fundamentales, esos derechos que tienen una especial protección porque los garantiza el Tribunal Constitucional, y dentro de esos derechos de especial protección, desde luego, tiene que estar el derecho al trabajo y otros muchos que ahora mismo no están garantizados en ese catálogo. ¿Qué vamos a hacer con los corruptos? Bueno, yo creo que esa es otra asignatura pendiente de este país. En primer lugar, hay que contarle a la gente el relato de que la corrupción no solamente es un problema ético. Por eso el problema de la corrupción ha llegado a un momento en el que ya no despierta más indignación, porque yo creo que se asocia que la corrupción solamente es un problema de ética. Son gentuza porque roban. Y eso no es así. El problema, la otra cara de la moneda de la corrupción, es que es la deuda que tiene este país y toda la economía depauperada que tiene el país y nuestra región en particular. Los servicios públicos recortados, los 1.000 millones de euros, los 2.000 millones de euros que vamos a tener que recortar en la Comunidad de Madrid cuando nos lleguen los recortes de Bruselas, que nos van a obligar a hacer una vez que pasen las elecciones, y el gobierno de derechas de la Troika, que está esperando para que así Rajoy pueda ganar las elecciones nuevamente y después nos apliquen esos recortes. Esos 2.000 millones de euros, o sea, no solamente es una cuestión de corrupción, es que es corrupción, es una reforma fiscal. Siempre cuenta José Manuel un ejemplo que a mí me gusta mucho. La Comunidad de Madrid, esto no lo sabe casi nadie, es un paraíso fiscal. Es un paraíso fiscal porque aquí tenemos una práctica exención total del impuesto de patrimonios y el impuesto de donación. Cuando la duquesa de Alba se murió, sus hijos... antes de morir se empadronó en Madrid, porque ya sus hijos sabían que en Andalucía, que no es un paraíso fiscal en el impuesto de sucesiones, la duquesa de Alba tenía que pagar 1.000 millones de euros a la Junta de Andalucía. ¿Qué hizo? Se empadronó en Madrid, vino aquí y pagó 10 millones de euros, que son 990 millones que se han robado a las arcas públicas, y concretamente 1.000 millones que les han robado a las andaluces y a las andaluzas para su sanidad, para su educación, para sus transportes, etcétera. Con los corruptos, en primer lugar, hay que modificar el Código Penal y ampliar el tiempo de prescripción de los delitos. No puede ser que los delitos de corrupción prescriban tan pronto, porque son causas muy difíciles, además con una justicia sin medios, de investigar, de tener todas las pruebas para poder condenarlos. Y lo que está pasando, nos pasa en la Asamblea de Madrid, con las comisiones que hemos montado para estudiar la deuda y la corrupción, que cuando conseguimos a duras penas acceder a toda la información y tener un relato completo de lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid, ha pasado tanto tiempo que los delitos se han prescrito y ya no se puede juzgar a Esperanza Aguirre, ya no se puede juzgar a Alfredo Prada. Hay que ampliar el tiempo de prescripción para poder juzgarles, porque es necesario una sociedad que haga justicia. Y además de eso, hace falta una legislación internacional, y por eso es muy importante también la presencia de España en Europa y la fuerza que haga en Europa, una legislación internacional que luche contra los paraísos fiscales. Porque el problema de los corruptos es que podemos tenerles un tiempo en la cárcel, pero como hemos visto con Mario Conde, se llevan el dinero fuera y les compensa el tiempo que pasan en la cárcel, porque tienen su dinero a buen recaudo en paraísos fiscales gracias a la laxitud de la legislación internacional. Que lo devuelvan, claro. Bueno, lo que pasa es que la obligación de devolver el dinero está ya en el Código Penal. El problema es que en este momento, primero, la justicia tiene muy pocos medios para investigar, y además es que el dinero no está en España, y eso responde a leyes internacionales. Entonces, eso es hacia lo que hay que remar, hacia una política internacional o de convenios internacionales que de verdad luche no solamente contra la corrupción, porque es que hay otra corrupción que es lícita, que es la evasión de capitales, el no pagar impuestos, todo eso. O sea, no solamente es el problema de lo que ellos roban y se llevan a sus bolsillos privados, es que el negocio de la economía del país se lo reparten entre 4 empresas constructoras, a las que invitan al parque de fútbol del Bernabéu y del Vicente Calderón, y ahí es donde se hacen negocios y cierran precios de la manera en que se reparte la economía de este país, y son las amnistías fiscales y es todo lo demás, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Eh? Falta la pregunta de la religión y la iglesia. Bueno, sí, religión, iglesia, educación. ¡Puf! Pues yo, como lesbiana que soy, a la que me dicen que mi hijo es un aquelarre químico, pues ¿qué os voy a contar, no? O sea, ¿qué haría yo? ¿Qué haría yo que fuese legal? Pues no sé. ¿Qué queréis que os diga? Pero
Claro, sí, a mí me parece que derogar la LOMCE podría ir en contra de los intereses de la propia Iglesia, pero a mí me parece que hay que hacer más, ¿no? A mí me parece que hay que perseguir los crímenes de odio, ¿no? Y a mí me parece que lo que está haciendo la Iglesia es atentar y incitar al odio. Y eso hay que llevarlo a los tribunales como lo han llevado, ¿no? Y luego, ¿de qué manera? Pues en el momento en el que yo creo que cuando en este país sea como la media europea, que está en torno al 90% colegios públicos, 10%, 5% concertados o privados, pues solucionaríamos bastante problema, ¿no? Pero además yo creo que hay que hacer bastante más. Pues quien quiera colegio privado que lo pague, simplemente. O sea, es así de sencillo. Una medida que también está en el programa de Podemos, no sé dónde está la compañera que preguntaba por aquí, además de derogar la LOMCE, además de que toda la apuesta de inversión de dinero público en educación se va a ir para la educación pública. Si bien nosotros siempre hemos dicho desde el principio, Podemos, si ganara las elecciones el 26 de junio con una mayoría absoluta y estuviera gobernando al día siguiente, no podría cargarse los conciertos, simplemente porque el sistema público actual no podría absorber la demanda de niños y de niñas, ¿no? Entonces, esos conciertos por ahora se tienen que mantener. Ahora, lo que no va a hacer es fomentarse. O sea, no se va a dar ni un solo euro más a seguir concertando colegios. Y desde luego lo que no se va a pagar de ninguna de las maneras son los colegios que segreguen niños y niñas. O sea, esos conciertos se van a eliminar porque eso no se puede consentir, ¿no? Y claro, evidentemente, en un estado como el nuestro se tiene que permitir que haya escuela religiosa, incluso ultra, pero completamente privada. O sea, cada cual elige qué tipo de educación quiere para sus hijos, ¿no? Que no te oye, espera. ¿Cómo se puede hacer para que la Iglesia haga inventario de sus bienes y pague el IBI? ¿Hacemos más preguntas o...? Bueno, la Constitución española dice que todos somos iguales, ¿no? Pero sin embargo, al mismo tiempo tenemos a una persona que puede cometer cualquier delito y no va a ir a la cárcel, ya sabemos quién es. Entonces, ¿qué va a pasar con el tema de monarquía-república? Es decir, eso parece ser que no está dentro de los puntos y tal, pero a mí me preocupa porque entonces me veo como que estoy en un país donde hay alguien que es superior a mí, ¿no? Y eso no me gusta. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, no lo sé, yo pregunto porque en esto lo ignoro, las ayudas que vienen de Europa, las personas que tienen, habéis hablado antes de la duquesa de Alba, que recibía un montón de millones de euros porque tenía tierras. Y sin embargo personas que tienen tierras y que no reciben ninguna ayuda porque toda esta gente millonaria se lleva esto. ¿Qué se está haciendo? Si se está haciendo algo, que no lo sé, y si no se está haciendo, ¿qué se va a hacer? Buenas, yo quiero hacer dos preguntas, las dos sobre educación. La primera, yo acabo de terminar bachillerato y me encuentro con mis compañeros de primero de bachillerato que no tienen claro qué va a pasar con ellos en un futuro próximo. Es decir, si a día de mañana ganamos las elecciones, derogamos la LOMCE, ¿qué viene después? Es decir, ¿volvemos a la ley anterior? ¿O qué va a pasar con esos alumnos que están en primer bachillerato y no tienen claro qué va a pasar con ellos en un futuro cercano, inmediato? La otra pregunta es, ¿cómo afronta Podemos desde el gobierno regional y la propia candidatura de Unidos Podemos la reestructuración que está sufriendo la Complutense ahora mismo, que va a dejar, por ejemplo, sin facultades algunas tan importantes como filosofía? ¿Qué opinión está al respecto y qué se podría hacer al respecto? No sé si se habrá comentado o se habrá discutido, pero a mí me gustaría saber si en el mal llamado, en plan de cachondeo, programa de IKEA, catálogo de IKEA, yo me lo he leído al 100% y no he visto nada de separación de poderes, fundamental antes de hacer ninguna ley, antes de hacer ningún decreto en el Boletín Oficial del Estado. Si es que va a haber un gobierno de cambio, ¿dónde va a estar la separación de poderes que en el año 82 con 202 diputados el PSOE se arrugó y hasta hoy? Y digo separación de poderes, Iglesia, Estado, justicia, legislativo y otros varios más. La última... No, me da vergüenza. Le da vergüenza. En el programa de catálogo de IKEA, o de Podemos, como se llame,
realmente la separación de poderes, Iglesia y Estado, Iglesia y educación, en el programa de ECUO sí viene. En el programa de Izquierda Unida también. Una cosa es, esto es lo que está resumido generalmente, pero hay mucho más allá. Sí va a haber una separación de poderes, sí va a haber. Lo que pasa es que realmente, si nos ponemos a escribir todo lo que viene y lo que se ha hablado, en vez de no sé cuántas hojas tiene este catálogo, tendríamos que tener 400 hojas, ¿me entiendes? Porque eso es una realidad que está pasando. Pero sí viene que va a haber una separación de poderes tanto en religión como educación, sí va a haber. En lo que tú has comentado, el tema de la educación, cuando se suprima la LOMCE, lo normal sería que tantas reformas que ha habido en educación en este país, porque no solamente la LOMCE, ha habido muchas más anteriores, es que realmente hagamos un pacto de Estado para que realmente tengamos una ley que establezca y que sea duradera para este país, porque realmente lo que no se puede permitir, cada X tiempo cambiamos las leyes en educación y así tenemos la catástrofe que tenemos en el tema educativo a nivel europeo. Y en cuanto a Europa voy a comentar una cosa. Yo viajo mucho a Bruselas, sinceramente. Ahora mismo lo que vaya a pasar el día 26 es un experimento para muchos, entre comillas, progresistas que viven en Europa. Están ilusionadísimos. ¿Qué es lo que va a pasar el día 26 en España? No es la troika, porque todo el mundo habla de la troika. Es mucho más que la troika. Es la realidad de que hemos ido a un modelo europeo económicamente que no es una Europa que nos corresponde como queríamos, de ciudadanos libres de cualquier país de la Comunidad Europea. Eso es una realidad. Yo he conocido a obreros en Bélgica, en Bruselas, lo puedo contar, y están incluso mejor o peor de lo que está pasando en España. El tema de lo que está pasando productivo a nivel europeo es un problema muy grave que no solamente está pasando en España, está pasando en toda Europa. Esta es una realidad que está pasando. Yo os digo la verdad, a veces me da la sensación que a nivel europeo y en Bruselas estando allí, cuando voy al Parlamento dentro de Historia, me alucina y veo como si ahora mismo fuera España un experimento a ver qué es lo que va a pasar y están jugando con nosotros a ver lo que realmente puede pasar en Europa con la respuesta que podamos dar en España. Eso es una realidad que está pasando. Por eso digo yo, no solamente todo el tema, no solamente en el tema de educación, en todos los sentidos. Esa es una realidad que hay. Por eso digo yo que ahora mismo se podría contar un montón de cosas de lo que está pasando en Bruselas realmente y es que nos condicionan. Puede ser, pero también es verdad que quien condiciona aquí mucho es el gobierno actual que tenemos, que está siguiendo las directrices de lo que hacemos a nivel europeo, lo que se está haciendo. Por eso digo yo que ahora mismo es muy importante de que vayamos en que hagamos lo que hagamos el día 26, si salimos con una posición fuerte, que digamos que no a todo lo que está pasando en Bruselas. Seamos rebeldes, pero con sentido común, que es lo que hace falta, lo que está pasando realmente en Europa. Y esperemos que en muchos temas nos fijemos más en lo que es en el interior del país, en lo que venga de fuera, nada más. Yo respecto a Iglesia, Estado y si puede pagar o no puede pagar el IBI la Iglesia, yo creo que es necesario terminar con el concordato de la Iglesia, que es así, o sea que bueno, que sigue teniendo muchos privilegios y que hay que terminar con ese concordato de la Iglesia y que paguen pues por todo lo que tienen, ¿no? O sea, yo creo que es fundamental, que además va muy acorde con lo que ellos en teoría son, ¿no? Que tienen que ser caritativos y que tienen que trabajar por el bien común y por la salvación de nuestras almas. Pues qué mejor manera que pagando el IBI. Yo creo que sería fundamental, ¿no? Nos salvarían mucho más las almas así que de otra manera. Respecto a la LOMCE, cuando se deroga una ley se pone la anterior, pero además la LOMCE es una ley extraña porque
aunque diga que es una ley orgánica, hay muchísima parte de la ley anterior que no está derogada, ¿vale? O sea, que es como una mezcla, pues es como un engendro, porque esta gente son grandes gestores, pero no hacen nada bien. O sea, que son grandes gestores porque lo dicen ellos y toda su política que tienen de publicidad, o sea, pero realmente no es cierto. Lo que pasa es que a lo que tenemos que tender es a un gran pacto de Estado sobre la educación que nunca se ha hecho, y además tenemos que hacer que ese pacto de Estado no solamente se hagan con grandes expertos de educación, que cada experto dice una cosa, que es paradójico, ¿no? Que hoy es un experto y claro, porque puede ser un experto en educación pero ser neoliberal. Entonces, bueno, claro, pues tu línea política va a ir por ese lado, ¿no? Pero yo creo que es fundamental que en ese pacto de Estado se cuente tanto, o sea, con toda la comunidad educativa, y que sobre todo se cuente con los estudiantes y las estudiantes, porque son los grandes olvidados, y tendríamos que intentar hacer una escuela que fuese lo suficientemente atractiva como para que no tuviese que tener rejas. O sea, yo como profesora de secundaria, cuando empecé a dar clase hace 10 años, me quedé asustada que para entrar en mi instituto parecía Cruz del Sur. O sea, parecía que estaba viendo la serie Vis a Vis, de abrir puertas, cerrar puertas. Digo, joder, es que esta gente se quiere ir fuera. O sea, es que los tenemos encerrados. A mí me encantaría que no hubiese, o sea, que la gente quisiese estar en los centros educativos, y no os pasa, me consta, ¿no? Y casi que a nosotros tampoco, ¿no? Por cómo nos lo están poniendo. Entonces, el pacto educativo es fundamental, y contando con todos los agentes, por supuesto. No, tranquilízalos, porque hay pasos que se dan cuando se deroga una ley. O sea, que ellos seguramente que terminarían el año que viene con la LOMCE, y luego ya empezarían, pues como se suele hacer, que se implementa primero los primeros cursos en segundos ciclos y luego va subiendo, ¿no? Entonces, bueno. Bueno, yo solamente quería decir que tenemos aquí a un compañero del Círculo 3E, no le voy a mirar para no delatarle por si acaso no quiere contestar, sí, de Economía, que además se ha puesto antes de empezar el acto a nuestra disposición, porque claro, saber de economía es una cosa muy complicada, porque en esta cuestión de las ayudas agrarias, me parece que eras tú la que habías hecho, pues a lo mejor él sabe algo más, me dice que no. Pero bueno, esa es una cuestión, es una materia de política europea que yo creo que, espero que el gobierno de Podemos, yo la verdad es que ese tema no me lo sé, pero hay una cosa que me da garantía, que es que va en la lista como candidato número 1 por la provincia de Jaén una persona que es un campesino, un trabajador del campo, que además es un activista de los mejores que ha tenido este país por los en defensa de los derechos de las personas trabajadoras del campo y de los derechos civiles en general, que es Diego Cañamero. Diego Cañamero habla de la reforma agraria, y a mí lo que me da seguridad es saber que este compañero, que seguro va a salir, va a estar en el Congreso de los Diputados, y estoy convencida de que sabe muy bien qué es lo que hay qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que defender para defender los derechos de las personas trabajadoras del campo, ¿no? Y eso. Y la República, que te conteste la Izquierda Unida. Es que claro. Mira, respecto a lo que has dicho, yo le pregunté un día a un concejal del PP, de estos 14 que tenía en Aranjuez, y le dije, ¿por qué te crees inferior a alguien por el hecho de haber nacido? ¿Y por qué crees que tus hijos son inferiores a esa persona, ¿no? Y claro, él se quedó súper loco, o sea, como diciendo, para él, claro, era como de cajón, ¿no? Es que el rey, claro, y luego yo ya, pensándolo bien, entendí por qué son tan clasistas, ¿no? Porque las personas que defienden la monarquía, ellos también creen que son superiores a otros. Y esa es la clave justa, ¿no? Que están de acuerdo en que haya una persona superior a ellos porque ellos saben que son superiores a otros. A mí me parece que es fundamental hacer un referéndum en este país si queremos seguir manteniendo a esa familia o no. Y también habrá que hacer una auditoría de qué ha pasado con la familia real, que vinieron con una manita atrás, otra adelante y están forrados. Yo creo que es fundamental saber de dónde han sacado el dinero, o sea, porque con una paguita que tiene, por muy alta que sea, no llegan. Y la paguita no es pequeña. Y por mucho yate que le regalen los de Mallorca, tampoco llegan. Entonces tendremos que preguntarnos cuáles han sido las relaciones con Arabia Saudí, qué ha pasado con el petróleo, cómo han hecho sus negocios, por qué Urdangarín. Yo creo que todo está mucho más relacionado de lo que parece, y que hay que tirar. Yo creo que hay que tirar de la manta de eso, sobre todo porque, pues bueno, hay mucha gente que sí que tiene claro
que por esa también, que yo creo que es un falso mito de que gracias al rey pues tenemos democracia, porque no, pues aquí hubiese entrado Tejero, y yo pues el elefante blanco tampoco lo tengo muy claro quién fue, ¿no? Entonces yo creo que hay que tirar de la manta y hay que ponerlo encima de la mesa, por supuesto. ¿Cómo estáis? Ya cerramos, ¿no? Estamos bien allá, sí. Sí, tranquilo. Vale. Bueno, llevamos más de 1 hora y 20 de acto. Si os parece, vamos a ir cerrando. Abrimos una última ronda para evitar arrepentimientos, que se lance quien quiera. Había pedido, vale, Javi, ¿alguien más? ¿Alguien más quiere? Vale. Y cerramos, si os parece, y tú, 4. Y si os parece, cerráis vosotros. Recordaros que tenemos una cita el próximo domingo, que son las elecciones, ¿vale? Hay que ganarlas. Vale. Y acabamos en Javi. Yo quería preguntaros un poco sobre el tema de autónomos. Me gusta decir que somos autónomos pobres, porque aquellos que hemos salido a buscarnos la vida para poder ganar 1.000 euros, la realidad es que tienes que ingresar 2.000 para sacarte como mínimo unos 1.000. Es brutal, pues, aquel que quiere salir adelante y ya ni pensar en poder contratar a alguien. Al final nos solemos subcontratar entre los colegas y nos ahorramos pues ahí intentar meter a alguien, que me parece fatal y me encantaría poder hacerlo. Sobre todo eso, las medidas para que aquellos que están empezando puedan hacerlo y que no nos ahoguen en impuestos, que es el momento de, se supone, intentar sacar algo adelante. Luego también me interesa sobre los autónomos, aquello que nos han vendido de emprendimiento. Mucha gente se ha lanzado y se ha endeudado, y que por cambiar un poco esa ideología, ¿no? Yo quería saber un poco cómo llegaron Podemos, y supongo que Izquierda Unida también estará de acuerdo, a resolver la cuestión del independentismo catalán con un referéndum. ¿Cómo se llega a saber que el referéndum es la mejor salida? Y esencialmente eso. Bueno, yo el tema de sanidad no lo ha tocado nadie, como a pesar, bueno, sí se ha tocado en el tema de que nos morimos más jóvenes porque no tenemos dinero para las medicinas, o comemos, o bueno, ha habido algunos que directamente lo que han hecho ha sido dejarse morir de hambre, ha habido casos de los desahucios. Y era precisamente eso, que ampliaréis un poquito el tema de la sanidad. ¿Ya están? Empiezo yo con los autónomos. Sí, empiezo yo con la pregunta de los autónomos. Bueno, nosotros lo que decimos es que la cuota de los autónomos tiene que ser proporcional a los ingresos, y que cuando toca un periodo de pago y no se ha tenido ningún ingreso, no se paga la cuota. O sea, yo creo que eso... Yo también he sido autónoma muchísimos años, soy abogada y he sido abogada autónoma, y desde luego, vamos, te comprendo perfectamente, porque es un auténtico tormento, ¿no? Lo de los pagos de los autónomos. Yo creo que ese tiene que ser el criterio, y por supuesto la ideología del emprendimiento es una ideología neoliberal, es lo que defiende el Partido Popular, es lo que defiende Ciudadanos. Nosotros por lo que apostamos es por crear empleo, y no por el emprendimiento, sino porque haya más trabajo asalariado, ¿no? Cuando recuperemos con una reforma fiscal importante, yo creo que se puede mejorar muchísimo. O sea, simplemente recuperando todos los recortes que ha habido en sanidad y educación, con todos los despidos de personal sanitario, de profesores, recuperando pues trabajo en la función pública, cambiando el modelo productivo, apostando por actividades de valor añadido, recuperando, gracias a la actividad productiva, por ejemplo, de la rehabilitación de viviendas, en lugar del modelo especulativo de urbanismo, donde se va a poder recuperar a un montón de población desempleada que trabajaba durante la burbuja inmobiliaria en la construcción y que se ha ido al paro, y son un sector que está cualificado para los trabajos que tienen que ver con la construcción, pero que se puede emplear en rehabilitación o en dotar a las viviendas que tenemos de mejoras en eficiencia energética. Es decir, bueno, cambiando ese modelo productivo se puede mejorar muchísimo el empleo en este trabajo, y el empleo asalariado. No hace falta estar todo el día apelando al emprendimiento, que es una auténtica trampa, como tú bien dices, y por supuesto que los autónomos son otros grandes olvidados, y que hay que apostar por estas medidas que te comento, ¿no? Sí, solamente decir que
la trampa del emprendedor es que es un modelo absolutamente neoliberal en el que nos dice emprende solo y fracasa solo. Y ese es en el marco en el que ellos nos meten, ¿no? Entonces, a lo que tenemos que ir es hacia el cooperativismo, a que juntos podemos. Exactamente es eso, o sea, lo que tenemos que hacer es intentar tener un bien común y sacarlo adelante, y que además en las provincias y en los países de España, en el País Vasco, por ejemplo, en Euskadi, que hay mucho más cooperativismo, hay muchísimo menos tasa de paro, ¿no? Y además son muchísimo más fuertes de manera laboral. Es decir, ¿qué está pasando, por ejemplo, en Francia? Pues en Francia es que no hay quien les chiste a los sindicatos, o sea, paran el país, y eso es lo que a nosotros nos ha faltado, que al final lo que han conseguido es que pensemos que tenemos que ser cada uno de nosotros el que de manera individual nos saquemos las castañas adelante, y si fracasamos hemos fracasado solos, ¿no? Respecto al tema de Cataluña y cómo se llega a que lo mejor es hacer un referéndum, ¿no? Yo creo que el derecho de autodeterminación de una persona es fundamental. Y el derecho a la autodeterminación de una nación es fundamental. Y Cataluña es una nación en sí misma. ¿Por qué? Pues porque les une una cultura, les une un idioma y les une un sentimiento común. Y no se puede despreciar, ¿no? A mí me encanta Cataluña, mi mujer es catalana, en mi casa se habla catalán y luego de vez en cuando castellano. Yo quiero que mi hijo sepa catalán porque ya hablará castellano, de la misma manera que sé pues que no le va a hacer falta ningún referente masculino porque está rodeado del heteropatriarcado, pues de la misma manera va a saber catalán y luego va a saber perfectamente castellano, ¿no? Y lo que yo sí que creo que tenemos que hacer es dejar que el pueblo hable, el pueblo catalán, y que digan que no se quieren ir, ¿no? Y yo lo que quiero es que ellos se encuentren cómodos en un modelo en el que sus diferencias, porque es verdad que tienen un hecho diferencial, pues sean no solamente reconocidas, sino que además sean queridas, ¿no? Ha habido una política en contra de Cataluña por parte del gobierno central que ha hecho que demonicemos Cataluña y que seamos tan torpes de no conocer un país tan rico como es Cataluña, que a mí me parece que es fundamental para lo que constituye España, y que tenemos que tener claro que es que nos enriquecen, ¿no? Entonces yo sí que me hizo mucha ilusión cuando salió Podemos, porque yo me di cuenta que en el momento en el que Podemos y Ada Colau estuviesen fuertes en Cataluña se había terminado el proceso independentista, y de hecho se ha acabado. ¿Por qué? Porque lo que le pasaba a Cataluña es que necesitaban. O sea, yo siempre lo he dicho, yo vivía en Aranjuez, pero si me hubiese podido independizar, me independizaba, quiero decir. O sea, este país es horrible, o sea, es que yo me iba, no sabía dónde, si tirar para Toledo o para Chinchón, pero yo me quería ir. Y eso es lo que les pasaba a los catalanes, pero realmente ahora tienen una salida. De hecho, lo que dicen las encuestas es que por mayoría absolutísima gana En Comú Podem en Cataluña, ¿no? Y tenemos que darle la oportunidad de que se quieran quedar, pero queriéndolos, ¿no? No despreciándolos, ¿no? O sea, yo creo que hay que tener en eso, pues, saber cuáles son sus riquezas y decirlos, anda, quedaros, joder, que nos hacéis mejores, ¿no? Porque Cataluña hace mejor a España, ¿no? Pero eso siempre nos ha dicho, siempre nos han llamado polacos de mierda, pero os quedáis, que es como, joder, vaya forma más rara, tío, o sea, imaginaos en una relación, ¿sabes? Te doy de hostias, pero te quedas. Pues no, déjale que se vaya, ¿no? Pues es lo mismo. O sea, que yo creo que por eso hemos llegado a que esa es la solución, y yo creo que de hecho está muy apagado el proceso independentista, sobre todo porque Junts pel Sí es que no sirve. O sea, como tal, Esquerra Republicana por un lado no tiene nada que ver con Convergencia, y además la CUP ha salido por peteneras y se queda muy vacía también de contenido la CUP ahora mismo con este desinfle del proceso, ¿no? Y yo creo que no ¿había alguna más? Sanidad. Pues mira, yo creo que es fundamental derogar la ley que ha permitido que puedan meter la mano las empresas para hacer negocio. O sea, y esa ley es del Partido Socialista. Y el Partido Socialista, cuando a mí me presentaban en Aranjuez todas estas proposiciones de hay que defender la sanidad, yo decía, ya, pero hicisteis la ley, ¿no? Ya, pero es que se nos ha ido de las manos, joder, pues no hagáis leyes que se os vayan de las manos. Si no queréis que no se pueda privatizar la sanidad, no hagáis leyes que permitan meter la mano en la sanidad. Yo creo que esa sería la solución perfecta, ¿no? Y luego, además,
Tenemos, por ejemplo, hay una reivindicación de los mayores, que casi nunca se habla de ellos en campaña, que por ejemplo es que en cada centro de salud hay un especialista geriátrico, ¿no? De geriatría. Pues tenemos que ir por ahí, tenemos que escuchar qué nos están diciendo. Y eso es fundamental, sobre todo porque esta candidatura de Unidad Popular y esta candidatura de Unidos Podemos somos gente normal que hacemos un paréntesis en nuestra vida y nos dedicamos temporalmente a la política. Y sois vosotros. De hecho, si ganamos el próximo domingo, lo que vamos a hacer es que vosotros nos vais a tener que decir esto de gobernar obedeciendo, ¿no? No vamos a estar para gobernaros, sino para obedeceros a vosotros en lo que queréis que hagamos. Y solamente nos queda escuchar y sonreír y ir a votar y convencer a 20, cada uno de vosotros a 20, de que vaya a votar tanto al Congreso como al Senado. Yo creo que es fundamental. Yo lo que quería comentar es, yo vengo de Euskadi y comparto lo que dice Eva. Una de las posturas más inteligentes que ha hecho Podemos y Unidos Podemos es la consulta del derecho a decidir. Antes de lo que era el fenómeno Podemos Equo en el País Vasco, o en Euskadi, Euskal Herria, como queráis llamar, es que realmente había un porcentaje que la gente que quería la independencia era un 34%. Afortunadamente, con la consulta del derecho a decidir, ha bajado en lo que es el independentismo en Euskadi, hasta un 17%. Eso quiere decir que, en verdad, el problema no era Euskadi, Cataluña, Galicia, el problema era el gobierno central, con sus revanchas y sus historias. La realidad es que ahora mismo estamos apostando, creo, otro modelo de Estado que queremos en este país. Yo me considero federalista, muchos de los que estamos aquí me imagino que también, y es el futuro que más nos viene mejor, que convivamos todos juntos, que vayamos separados, tanto a nivel español, a nivel europeo o a nivel internacional. Yo personalmente, a título personal, yo no soy patriota. Yo, sinceramente, soy un ciudadano del mundo, Tengo la suerte de haber convivido en Brasil, en Inglaterra y en varios países del mundo. Afortunadamente, otros no lo han podido hacer. Y mi única patria para mí es la dignidad y la tierra, los seres humanos que viven en este planeta. Por eso, vayamos juntos el día 26 a votar y cambiar el concepto de sociedad que queremos, pero sí, lo que dice Eva tiene una cosa que es fundamental. Sin vosotros no podemos hacer el cambio. Tenéis que venir todo el mundo que queramos a hacer y ayudarnos a que este proceso sea lo más horizontal y transversal para cambiar esta sociedad. Es importante la democracia participativa. Si no hay democracia participativa, no vamos a ir a ningún lado. Por eso, os pido que vayáis ilusionados el día 26 para cambiar esta sociedad que necesitamos todos. Muchísimas gracias.